Estimadas, estimados, muy bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast en Ruta Inmobiliaria. Como ya es costumbre, estamos acá en las dependencias de Launch Cowork, General Holley 133. Agradecemos a Launch por el espacio y también me encuentro con un partner y socio de la inversión inmobiliaria, que es Marcelo Muñoz. ¿Cómo estás, Marce? Bien, ¿sabes tú? Súper bien, ¿Todo muchas bien? gracias. Hola, hola a todos. Bueno, de costumbre también, en las descripciones van a estar nuestras redes sociales para que puedan tomar contacto con nosotros. Incentivarlo a que le den like a este podcast también para que pueda seguir creciendo. La idea también después es poder traer invitados, no sé, navegar por este mundo de la inversión inmobiliaria que tanto nos gusta y que en el fondo queremos transmitir lo sencillo que a veces puede ser. Exacto, sí. Muchas personas de repente dicen, oye, la inversión inmobiliaria es compleja, no la Claro, entiendo, no tengo dedos para el piano. Y no es tan así. no es tan así. No es tan así, es más fácil de lo que parece. En nuestro primer capítulo nosotros hablamos un poco de los precios, por qué no bajan, ahí los dejamos invitados también para que puedan revisar el capítulo anterior, y un par de herramientas que hacen que la inversión inmobiliaria en tiempos difíciles siga fluyendo, siga creciendo. Exacto. Fue el arriendo garantizado y la opción de pagar el pie en cuotas. Hoy, Marce, quiero que nos enfoquemos y que podamos hablar de una tercera herramienta, que es el bono pie. Perfecto. Otra herramienta que yo te diría que está a la par en tiempo de aparición con lo que fue el tema del pie en cuotas, el arriendo garantizado que lo tocamos, como te comentaba la vez anterior, es un poquito más nuevo, pero el bono pie ya tiene su tiempo. Correcto. Tiene harto tiempo en realidad. Harto tiempo, ¿sí? Sí. Marce, tú como experto, como esta Biblia de la inversión, cuéntame un poquito qué es el bono pie, para que la gente lo sepa en sencillo, y ahí vamos un poquito metiéndonos. Vamos desmenuzando de qué trata el tema del bono pie. Absolutamente. Ya, perfecto. Tenemos que partir de la base que el bono pie es una forma de pago del pie. Perfecto. Ya, tal como hablamos el primer capítulo, hay varias formas de pagar el pie, cash, en cuotas, mix de cuotas, etc. Y el bono pie es una forma de pagar el pie para algunos clientes. Y básicamente la generalidad es que un bono pie significa aumentar el valor de la propiedad en un X porcentaje, ¿Ya? para que ese X porcentaje el cliente no lo pague, ¿cierto? En cuotas, cash, como sea, pero no lo pague y lo asuma el banco en este caso. Perfecto. Eso es como a grandes rasgos. Es un aumento del valor de la propiedad que en el fondo te permite que de tu bolsillo salga un menos porcentaje de inversión. Exacto. Pero a ojos del banco tú estás en el fondo completando un mayor porcentaje de pie finalmente. Exacto, claro. El fondo cuando se aumenta este porcentaje del pie, puede ser 5, 10, 15, 20, dependiendo del proyecto y de la inmobiliaria, se aumenta el porcentaje del pie, entonces se sale al banco a decir, ok, el departamento no cuesta 1000, cuesta 1100, por decir el ejercicio fácil. Entonces el banco te va a decir siempre, ok, te voy a prestar el 80, el 85%, el 90% en algunos casos, menos hoy día, pero puede existir esa posibilidad. Y va a cubrir ese 80, 90, 85% de este nuevo valor que va a tener el departamento. Porque partimos de la base que tenía un valor de 1000 UFs, ¿cierto? Precio de lista, llamémoslo así. Y con el bono pie lo aumentamos, no sé, en un 10%, 1100, ¿cierto? Entonces ahí aumentamos este valor en un X porcentaje de manera tal que el banco nos va a salir a cubrir un 80, un 85, un 90%, pero de los 1100. Por lo tanto, nosotros como clientes vamos a pagar, entre comillas, un poquito, no entre comillas, es así, menos pie para esa inversión inmobiliaria. Súper. Marce, sí, ¿cuál podría ser el contra del bono pie? Porque en el fondo lo que hace este ejercicio de aumentar el valor de la propiedad es que tú también escrituras a un valor mayor. Correcto. O sea, efectivamente hay tal vez un tema en la plusvalía posiblemente. ¿Cómo podríamos tal vez ver este problema que pueda acarrear el bono pie? Problema entre comillas, pero correcto. ¿Cómo lo podríamos ver? A ver, el bono pie es una herramienta es una herramienta que tiene doble filo. Ya. Por un lado nos puede ayudar bastante para aquellas personas que no tenemos tanta capacidad de pago de ese pie o podemos pagar tanto porcentaje. El bono pie nos viene a ayudar
porque nos va a ayudar de alguna manera a cubrir ese porcentaje de pie que quizás no podemos cubrir, ¿cierto? Por X motivo, o que quizás la inmobiliaria está entregando como beneficio. Claro. Aporta el pie, ¿cierto? Te regalamos X dividendo, tiene varios nombres el concepto de bono pie. No muchas veces se presenta así como bono pie como tal, sino que tiene distintos nombres. Un maquillaje. Exacto. Entonces, claro, rubro. Justamente. Entonces, una de las cosas, como te digo, de beneficio es eso. Voy a pagar un menos porcentaje de pie. Pero la otra parte, tal como dices tú, es que voy a escriturar una propiedad a un valor mayor. Y al tener una propiedad de un valor mayor, hay varias cosas que van a jugar probablemente en contra. Como por ejemplo, que el dividendo de esa propiedad también va a ser un poco mayor. Un poco mayor. ¿Cachai? Porque no estamos hablando de 1000, sino que estamos hablando de 1100, para hacer el ejercicio fácil, Sí. ¿cierto? Entonces ya vamos a pagar un dividendo un poquito más alto, ¿ya? Entonces, ¿tiene ventaja para poder pagar el pie? Por supuesto que las tiene, pero también esta pequeña cosa que vamos a tener que escriturar por un monto mayor, vamos a tener que pagar un dividendo mayor que quizás va a depender del proyecto, ¿cierto? Del sector, la comuna, etcétera. Puede que salgamos ras con el arriendo, ¿cierto? O probablemente, te insisto, dependiendo de la figura, dependiendo del proyecto, puede que uno como cliente tenga que desembolsar mes a mes una X cantidad de dinero para cubrir ese dividendo, llegar, claro. ¿cierto? Entonces, ahora, desde mi perspectiva, tener que desembolsar mes a mes, qué sé yo, 10.000, 20.000, 30.000 pesos, para mí sigue siendo un buen negocio, una buena inversión, porque estamos hablando de 80 y tantos millones de pesos que yo mes a mes tengo que desembolsar 10, 15 o 20 lucas, ¿cachai? Porque el resto me lo va a cubrir el arriendo, claro. ¿cierto? Pero tenemos que tener en consideración que nos puede pasar eso, nos puede jugar en contra el tema del arriendo y sí o sí va a aumentar el valor de la propiedad. Para eso, ¿qué tenemos que fijarnos? Te insisto, el proyecto, donde esté ubicado el proyecto, la inmobiliaria, otros factores que vamos a conversar en otros capítulos probablemente, pero son varios factores que van a tener que influir en este concepto de bono pie. Súper importante, Marce, que es parte de nuestra pega, en el fondo, los brokers. Nuestra misión es orientar al inversionista, finalmente, en una amplia gama de opciones, de herramientas. Entonces, el bono pie, al final, Marce, no es bueno por sí solo. Tiene que estar aparejado de ciertas condiciones para que valga la pena aumentar el valor de esta propiedad y correr esta especie de riesgo de que el dividendo no sea 100% cubierto por el arriendo. Correcto. Y también, te insisto, como te decía recién, influye mucho el tema del proyecto, de la inmobiliaria y de la tasación que va a tener a posterior ese proyecto. Eso es un buen punto, la tasación. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente yo puedo ofrecer como inmobiliaria un bono pie del 20%. Eso va a significar aumentar en un 20% el valor del departamento como tal. Pero ¿qué pasa si es que el día de mañana, cuando los bancos, esté el proyecto ya para entrega, ya tenga la recepción municipal, quizás antes estén haciendo la evaluación en los bancos, van los bancos a tasar ese proyecto para poder otorgar los créditos hipotecarios correspondientes y dice, oye, el proyecto no cuesta 1.200 UF, cuesta 1.000 UF. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Siempre el concepto del banco es que te va a prestar el menor valor entre precio de venta y precio de tasación. Claro. Entonces, el menor valor es lo que te va a prestar, el 80, el 90, lo que sea. Pero entre esos dos conceptos, precio de venta y precio de tasación, siempre te va a prestar el porcentaje X del menor precio. Por lo tanto, también se puede correr ese riesgo a futuro de que a lo mejor la tasación del banco no dé para ese valor. Quedamos cortos. Exacto, quedamos cortos. He visto inmobiliarias que le pasan eso. Hay un par ahí que he visto. Se tiene que hacer algún ajuste de tasación, ¿cachai? Se vuelve a retasar. Entonces, pueden haber ejercicios, movimientos que logren cubrir esa tasación, ¿cierto? Y que el precio esté ok. Pero ha pasado de que el tasador viene y dice, oye, esto no cuesta 1.200, cuesta 1.000. Entonces ahí entramos en un problema. Cuando la tasación del banco dice, oye, está por sobre los 1.300, dentro de este ejemplo, estamos ok, no pasa, no hay ningún problema. Pero también corremos ese riesgo. Corremos un riesgo. Y ahí también, insisto, o sea, el tema de asesorarse y no quedarse solo con una alternativa, sino que ver una gama más amplia para no cometer esos errores y no quedar cortos finalmente. Exacto. Sí, a ver, el bono pie, te insisto, es una buena herramienta para poder pagar el pie. Sí o sí. Tiene sus ventajas, sus desventajas, por supuesto que las tiene.
pero es una herramienta muy utilizada en el mercado inmobiliario, es una herramienta que se usa mucho y que muchas veces favorece a los inversionistas, porque de repente hay inmobiliarios, te insisto, que yo voy a cubrir un pie del 15%, del 20% y a lo mejor me encantó el proyecto, pero no me da mi capacidad de ahorro mensual para cubrir ese valor de la cuota. Entiendo. Por lo tanto, las inmobiliarias ahí otorgan en algunas ocasiones el bono pie de manera tal que, no sé, si la inmobiliaria me dice, ok, tienes que pagar el 15%, pero tiene un bono pie del 5%, yo solamente como cliente voy a pagar el 10%. Y en este máximo de cuotas que me va a dar la inmobiliaria, probablemente el valor de la cuota que estoy inventando, que me salía 500 lucas, ahora me va a salir 300 lucas. Claro. Y las 300 lucas es mi capacidad de ahorro. Se ajusta a tu capacidad financiera. ¿Cachai? Súper. Puedo hacerlo. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, por supuesto que sí, es una herramienta que se utiliza bastante en el mercado, te insisto, pero para eso estamos nosotros, para eso estamos los brokers que podemos enseñar a las personas cómo utilizarlo, de qué manera, cómo fijarse, conviene o no conviene el bono pie, ¿cachai? Lo tomáis, no lo tomáis, entonces esa es la pega nuestra. Y ahí, Marce, desde tu perspectiva, ¿cuál sería como objetivo de inversión tomar este bonopié? ¿Cuándo se ajustaría, según tu criterio, a tomar un bonopié teniendo este match de que es un buen proyecto, es en un buen sector, da para mi capacidad financiera? ¿Está ajustado a algún plazo determinado? ¿No se recomendaría utilizarlo en un proyecto muy a futuro? ¿Cómo tú ves esa patita del bonopié? Mira, a ver, te insisto, o sea, siempre va a depender del proyecto, de la inmobiliaria, del sector, son varios factores que influyen, ¿cierto? En donde no puedo inflar un valor de una propiedad si es que yo sé que a futuro esa propiedad no va a tener ese incremento en términos de plusvalía, ¿cierto? Que me va a significar decir, ok, hoy tomar un bono pie es conveniente porque de aquí a 2 años, cuando me entreguen el proyecto, ya va a estar el valor de ese proyecto, de esa unidad, por sobre el precio con bono pie. No sé si se entiende. Sí, absolutamente. Entonces, ahí sí es conveniente, pero si es que no tenemos esa figura, no tenemos esa certeza, si es que el proyecto estaba en un lugar donde no tenéis conectividad, donde no tenéis servicio, donde no es una comuna que tiene alta demanda de arriendo, porque estamos hablando siempre de proyectos de inversión, o sea, que renta residencial y no renta habitacional. Entonces, cuando vemos un proyecto que está en medio de la nada, probablemente tiene que hacernos ruido decir, chuta, estará bien un bono pie acá, considerando que a lo mejor no hay tanta plusvalía en esta comuna, no se visualiza que van a haber más servicios, metros, supermercados, colegios, lo que sea. Entonces, quizás hay una mala, no es una buena alternativa. Pero si vemos un proyecto que está inserto en un lugar donde está en crecimiento, ya sea como una emergente, como una consolidada, pero van a haber más servicios, mayor conectividad, ¿cachai? Nos da luces de que efectivamente de aquí a cuando esos servicios estén listos y la construcción del proyecto esté listo, el valor de la propiedad va a ser mucho más que el valor de con ese bono pie. Análisis completamente de un entorno, de lugares que en el fondo también, ojo, cuando se nos promete comprar en una comuna emergente, efectivamente hacer el análisis que esa categoría de emergente también tenga una consolidación porque se proyecta que va a venir una línea metro, que se van a poner servicios, colegios, qué sé yo, en el fondo para que podamos cumplir el objetivo que es tener la plusvalía en el bolsillo finalmente. Exacto, sí. Cuando hablamos de comprar a futuro, ¿cierto? Sea con bono pie o sin bono pie, da lo mismo la figura para el ejemplo, pensamos en ganar plusvalía en el periodo de construcción y posteriormente en el periodo ya cuando te entregan el proyecto y se desarrollaron estos servicios que están próximos a desarrollarse en ese sector, va a seguir aumentando la plusvalía de ese proyecto. Entonces, cuando apostamos y compramos en blanco, a través de todos los beneficios, el valor de la cuota, la cantidad de cuotas, la elección del proyecto, también vamos generando plusvalía en todo este periodo, construcción, post-entrega, ¿cachai? Y va a depender del objetivo de cada uno, de si es que lo vendo a los 4 años, 5 años, lo dejo los departamentos para el final del ejercicio, que el final del ejercicio para mí es la jubilación, ¿cachai? Entonces, sí, te insisto, yo lo considero una buena herramienta y siempre las inmobiliarias tienen la precaución de dar este bono pie o un X porcentaje de bono pie en función a una posible tasación que los bancos le van a hacer. Ya está más o menos estudiado eso, o sea, no es aleatorio, no es porque se me ocurrió dar esta herramienta porque sí, no es para traer más antojadizo. clientes.
exacto, no es antojadizo el tema. O sea, hay un estudio previo en donde dice, ok, la tasación en este sector, por decirte algo, está a 2.000 UF los proyectos. Y si mi proyecto a precio de lista lo vende a 1.500, oye, voy a otorgar un X porcentaje de bono pie porque todavía me sigo manejando dentro del margen de. Claro. Entonces, las inmobiliarias hacen este análisis y dicen, ok, puedo otorgar un X porcentaje de bono pie para que los clientes tengan mayor facilidad para adquirir esa propiedad. ¿Cachai? Entonces, y este bono pie se puede dar tanto en blanco, en verde o como entrega inmediata. ¿Ya? En cualquiera de estas etapas de los proyectos se pueden otorgar bonos pie, te insisto, pero siempre la inmobiliaria ya sabe que dentro de sus precios la tasación va a estar ajustada, ¿cachai? O sea, no vamos a tener problema con la tasación. Los que te comentaba recién de que hay inmobiliarias, ha pasado inmobiliarias que se han salido de esa tasación, pero tienen que ajustar. Existen, por supuesto que existe. Ha pasado, sí, ha pasado de todo en el mercado, ¿cachai? Pero generalmente cuando se otorga este beneficio al pie, ¿cierto? Es porque hay un estudio previo por parte de la inmobiliaria, del sector, de cómo ha ido la tasación de otros proyectos, ¿cachai? Entonces, no es algo antojadizo. Súper. Marci, no sé, ahora en este capítulo tenemos clientes, que no han escuchado el bono pie, se están interiorizando de qué se trata esta herramienta de inversión. Vamos un poquito como al detalle. ¿Cómo opera el bono pie? ¿Cómo se acredita que en el fondo yo supuestamente tengo esa parte pagada, por así decirlo? Porque los montos, eso en el fondo, en la escrituración o en la promesa, no se da como tal, como un beneficio, sino que supuestamente sea por pagado. ¿Cómo están los riesgos en ese sentido de que los bancos no empiecen a poner trabas, que pueda ser una herramienta que se concrete al momento de? Entonces, si nos puedes contar un poquito cómo opera ya en el detalle, en el proceso propiamente tal de compra. A ver, como te dije recién, frente a los ojos del banco el bono pie no es bien mirado para nada, porque lo que estamos haciendo como una triquiñuela ahí para, como entre comillas, engañar un poco al banco y que el banco nos preste más plata, ¿cachai? Claro. Y si tú le decís eso de lleno al banco, el banco te va a decir, oye, no te voy a prestar eso, ¿cachai? Entonces, las inmobiliarias empiezan con su estrategia a utilizar, como te decía yo recién, distintos tipos de nombre para este bono pie. Aporta al pie. Que suene bonito. Claro, que suene bien, ¿cachai? Otros que hoy día está muy. Que se está dando aporte o devolución de dividendos, ¿cachai? Beneficios del pie. Tiene un montón de nombres. Pero contablemente, para el lado de las inmobiliarias, la generalidad que hacen las inmobiliarias es que un proyecto X tiene un 10% de bono pie. Entonces te hacen firmar un pagaré por ese 10% del bono pie, de manera tal que contablemente para las inmobiliarias va a ingresar o ingresó una X cantidad de plata, que después ese pagaré se devuelve al momento de la escrituración, ¿cierto? Porque es un tema contable. Y de cara a los bancos, sí o sí, cuando se hace una cotización, cuando se manda la promesa ya va con el valor, con este valor inflado en un X porcentaje, ¿cierto? Por lo tanto, de cara al banco dice, ok, este es el porcentaje, o sea, este es el valor de la propiedad. Perfecto. El banco la toma, la pesca y dice, ok, perfecto, la tasación cuadra con el monto, no hay problema de tasación. Perfecto, avanzamos. Y te dicen a ti como cliente, Sebastián, ok, te voy a financiar un 85%. El otro 15%, ¿cómo lo pagaste? ¿Cómo lo vas a pagar? Entonces, cuando hablamos muchas veces de entrega inmediata, ¿cierto? Ya porque estamos en ese momento otorgándonos el crédito, ya la propiedad está para poder entregarse, porque antes no se saca el crédito hipotecario. Y en algunos casos las inmobiliarias lo que te hacen, cuando pagaste el pie, ¿cachai? En cuotas, la inmobiliaria dice, ok, nuestro cliente ya tiene pagado el 15%, el 10%, el 20% a través de, y emiten una carta a pie. ¿Ya? Hay inmobiliarias hoy día que están dando posibilidad de pagar 24, 26, 48 cuotas, un X porcentaje de pie ya con entrega inmediata, que antes eso no se veía mucho, ¿cachai? Y cuando pasa esa figura, el banco te dice, ok, muéstrame el 15% que vas a pagar o muéstrame el 20% que vas a pagar, dónde lo tienes. Y ahí surge estas cosas que te dicen de repente el ejecutivo del banco, ya tenéis que demostrar ese 20% de pie. Solo demostrarlo en un depósito a plazo, en un fondo mutuo, o que tenéis la plata en tu cuenta corriente. ¿Cachai? Entonces,
el banco, yo no lo voy a decir, no, es que recién ahora le voy a empezar a pagar las cuotas porque no me va a prestar, pero ¿cómo te voy a prestar 85 si tú todavía no tenés nada? Entonces, ahí cuando, no sé si has escuchado que de repente, oye, necesito juntar una X cantidad de plata en mi cuenta corriente para demostrar el pie, ¿cachai? Empiezan los Y empiezan los llamados. llamados. Entonces, claro, y pasa, y se junta una X cantidad de plata, como, no sé, 10 millones que significan el pie, el 10, 15, lo que sea, y le muestra el cliente a la ejecutiva, mira, acá están los 10 millones. Ah, perfecto, no hay problema. Avanzamos entonces con el crédito porque él ya tiene para pagar el pie. Y ahí muchas veces ya empieza a repartir nuevamente los dineros a quien se lo prestó. Pero de esa manera pueden demostrar. Las inmobiliarias ayudan de repente con cartas pie, que eso demuestra o le garantiza al banco, oye, el cliente nuestro nos pagó. ¿Cachai? Por lo tanto, pagó el 15%, ahí está, se puede financiar el resto. Y ahí va a depender un poquito de la institución financiera, del banco, si acepta solo la carta a pie. Exacto. O te exige algo más. Exacto. Y empieza a pedirte a acreditar estos fondos y ahí es donde el telefonazo... Empiezan los telefonazos del familiar, oye, préstame plata, te lo devuelvo, no sé, de aquí a la noche porque tengo que demostrar el pantallazo, sí. ¿Cachai? Que están los dineros disponibles. Entonces, sí, hay varias alternativas para demostrar ese pago de pie. ¿Ya? Y tal como dices tú, va a depender de cada institución financiera que te está prestando el crédito hipotecario, las lucas, para ver cuáles son los requisitos que te van a pedir a ti para poder prestarte el crédito hipotecario. ¿Cachai? Entonces, las mutuarias, por ejemplo, siempre te dicen, muéstrame el 20% de pie, porque están financiando el 80%. El 80%. Muéstrame el 20% de pie. Y ahí viene todo, oye, recopilemos la información, ahí está el 20%, listo. Te presto el dinero, aun cuando esa cuota o ese 20% tengo que pagárselo en cuota a la inmobiliaria, lo voy a pagar de uno o lo que sea. Pero esa institución, por ejemplo, las mutuarias te exigen, muéstrame ese 20%. Okay. Ah, perfecto, no muestro. Entonces, va a depender de la institución financiera donde tú vas a sacar el crédito hipotecario, va a depender también de la inmobiliaria, cuál es el respaldo que ellos le dan hacia el banco, ¿cachai? Y hoy día muchos de la inmobiliaria trabajan de forma directa con los ejecutivos del banco. Y con el área de hipotecarios del banco. Entonces, se sabe que yo voy a pagar ese pie en una X cantidad de cuotas de aquí para adelante, ¿cachai? Okay. Entonces, como hay un convenio entre los bancos y la inmobiliaria, hay algunas instituciones que no te piden el respaldo de ese porcentaje. Pasa más directo. Pasa más directo, okay. ¿Cachai? Pasa más directo. Entonces, están todos estos escenarios, pero siempre va a depender de la institución financiera que te va a prestar el crédito hipotecario, de sus condiciones comerciales y también de las condiciones que tenga la inmobiliaria que tú le estés comprando. Y ahí, Marce, yo creo que el objetivo de nuestro podcast finalmente es como ir transparentando, comentando, informando todas estas herramientas, exacto, todas estas situaciones, todo lo que engloba el proceso de compra en la inversión. Y ahí, claro ejemplo de que cuando te haces asesorar, o sea, evitáis todo este tiempo de análisis y en el fondo de ir entre qué institución puede ser, qué inmobiliaria sí, qué inmobiliaria exacto, no. Exacto. Entonces, Marce, ahí yo te pediría ahora como para pasar un poquito al análisis futuro. ¿Cómo tú proyectas el bonopié, la salud de esta herramienta? ¿Aspectas que es una herramienta que se ve en el tiempo o que probablemente tenga ya un periodo límite y posiblemente más adelante ya no lo veamos? Mira, yo como alternativa de pagar un pie, yo lo veo súper positivo, ¿ya? Porque te insisto, o sea, yo, al igual que tú, vamos en línea de que las personas que tengan la capacidad de ahorro y la capacidad de endeudamiento puedan invertir en departamentos. Más que en la casa propia, yo soy de esa línea, ojo. Sí. Más que en la casa propia, invirtamos en departamentos para que se pongan en arriendo, ¿cachai? Entonces, yo creo que esta forma de pagar el pie es una buena alternativa, ¿cierto? Teniendo en consideración las contras que podría significar, que lo vimos recién, que suba un poco el valor, que el dividendo, ¿cierto? Pero es una alternativa totalmente viable para hoy día, que a lo mejor yo no tengo para pagar ese 15% de pie porque el valor de la cuota, si estoy hablando a futuro, me sale 500 lucas y yo tengo capacidad de ahorro mensual de 300 lucas. Chuta, pero me gusta ese proyecto. Yo sé que ese proyecto va a ser un buen proyecto de aquí a cuando lo construyan, a cuando lo entreguen, por X motivo. Va a ser un muy buen proyecto. Entonces, esa ayuda que te da el bono pie de poder quizás pagar un poquito menos en términos de lucas, me permite a mí, como inversionista, y con mi capacidad de ahorro, para el ejemplo de estas 300 lucas, quizás poder pagar las 300 lucas porque este bono pie que me está entregando la inmobiliaria me está ayudando
a cubrir el otro porcentaje de pie, ¿cachai? Que me falta por pagar, un 5, un 10, lo que sea, pero voy a estar dentro de mi capacidad de ahorro mensual. Entonces, yo desde esa perspectiva veo que el bono pie es una buena estrategia para poder pagar el pie, te insisto, ¿ya? Es una muy buena estrategia. Que lo vayan a sacar de aquí a un tiempo, lo desconozco, ojalá que no. ¿Ya? Esperaría que no fuera así, que siguiéramos teniendo estas alternativas para poder invertir. Ya te insisto, porque hoy día los bancos, o hasta hace un tiempo atrás, estaban súper restrictivos en la cantidad de porcentaje que te estaban prestando. Entonces, frente a eso, siempre el valor de la cuota, si el banco te iba a prestar 80%, tú tenías que financiar sí o sí un 20%. Y la inmobiliaria te decía, oye, págame mínimo un 10% y el otro 10% me lo pagas contra escritura. Entonces, yo igual tengo que tener un 10% chin al otro, claro. allá, ¿cachai? O me dice, ok, págame un 15% y el otro 5% me lo voy a tener que pagar contra escritura. ¿Me cachai? Porque me están financiando solo el 80% y yo en el periodo de cuota voy a haber financiado un 15% y después voy a tener que financiar un 5%. Entonces, el bono PIE me va a servir, te insisto, para eso, o sea, como para poder pagar quizás un poco menos en la cantidad de pie para que el banco asuma el otro porcentaje, ¿cachai? Aún tomando los riesgos que esto pueda significar. Pero creo yo que si eso le da la posibilidad a más personas todavía para que puedan invertir en departamentos, fantástico, po. La raja, ¿cachai? O sea, yo lo encuentro una muy buena alternativa. Que se vaya a acabar, no sé, no he escuchado de que lo vayan a sacar del mercado, que va a existir. Te insisto, quizás como el concepto como tal de bono pie a secas, como en letras grandes, bono pie con letras de liquidación, no, pero sí aporta el pie, una devolución de dividendo, ¿cachai? No sé, y un montón de nombres, hay un montón de nombres que tiene esta figura, que yo creo que va a seguir existiendo. Y como hablamos en el capítulo anterior, las inmobiliarias al final en este transcurso de curvas de fluctuaciones económicas siempre se adaptan. Exacto. Y nosotros como buenos brokers, cariñosos, atentos, estaremos al tanto e informándole a la gente y comentándole cómo se puede acceder a la inversión inmobiliaria. Exacto. Sí, mira, las personas no tienen por qué saber cómo hacer esta pega o cómo invertir. Sí, o sea, tienen que interiorizarse, por supuesto que sí. Hay que aprender. Hoy día hay muchos actores en el mercado que se dedican a enseñar. Nosotros cuando hacemos también nuestra asesoría, cuando llega un cliente, en las reuniones, también dentro de esas reuniones que son de 1 hora, quizá un poquito más, vamos enseñándole al cliente cuáles son las ventajas y desventajas, por ejemplo, de comprar en blanco, comprar en verde, comprar una entrega inmediata, del bono pie, ¿cachai? Y dentro de esa misma conversación, como hoy día las personas, los clientes, ya están más interiorizados, que yo lo encuentro fantástico, porque antes llegaba cualquier personaje, decía ser broker, y yo escuchaba un par de barbaridades, así que, oye, ¿de qué manera estáis asesorando a esa persona, ¿cachai? Sí. O sea, te estás fijando en otras cosas que no son importantes para esa persona. Creo yo que vivía con toda esta información que existe en el mercado, el cliente viene con más información, por lo tanto, como se dice coloquialmente, no le puedes meter el dedo en el ojo a la persona y engañarle y decirle, oye, ¿sabes que esto es así? Cuando no es así, yo creo que también es súper bueno, porque vamos a empezar a sacar a esos brokers que no cachan nada del mercado y vamos a empezar a avanzar y a seguir a aquellos brokers que efectivamente llevamos tiempo y nos dedicamos a lo que es la inversión inmobiliaria como tal, que para mí personalmente es que la persona pueda convertirse en inversionista inmobiliario en función a sus objetivos y en función a su capacidad de endeudamiento, a su capacidad de ahorro, si hablamos futuro, ¿cachai? Al perfil de cada cliente. Correcto. Entonces, creo yo que es una tremenda pega que hacemos nosotros. A mí me encanta mi pega. Y en una actividad, Marce, que con los años y cada vez más se va profesionalizando. Por supuesto. En donde va complementándose esta actividad más profesional con plataformas, con tecnología, con oferta, con herramientas. Y aquí estamos. Nosotros, la idea de En Ruta Inmobiliaria es poder comentarles, contarles de todo lo que está pasando en el mundo inmobiliario. Así que, Marce, feliz de poder haber compartido este capítulo contigo. Marcelo Muñoz, socio comercial de Capitalizarme, fundador de Invierte Tranquilo. Por acá, Sebastián Kitzsteiner,
broker de Capitalizarme y cofundador de Rentavista. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchachos. Les pedimos los likes de Exacto, sí. Todo ahí que dejen like y que... comentarios. Exacto. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Y si tienen comentarios para ir mejorando, también. O sea, Temas y que quieran. temas que se quieran tocar, Absolutamente. también es súper importante que los vayan dejando. Así que felices de ir tocando temas que son inherentes a la inversión inmobiliaria y que tratar de hacerlo lo más entretenido posible, porque al final la inversión inmobiliaria, si dejándose de que uno le gusta la pega, es refome, po. Los conceptos, que el banco, que los trámites, es refome. Entonces hay que tratar de darle un poco de dinamismo para que todos aprendamos de forma dinámica cómo invertir y en qué fijarnos, cómo fijarnos en esto, de qué manera preguntarlo, ¿cachai? Entonces, no, fantástico. Buenísimo. Estimados, nos vemos en el próximo capítulo de En Ruta Inmobiliaria. Nos vemos, chao, chao.